a profundizar un poco más en lo que ha estado ocurriendo en materia política, con lo que estamos viendo en el Congreso, bueno, qué es lo que se viene también para estas semanas, ya cuando queda muy poquito para la próxima elección del 21 de noviembre. Estamos en contacto con Pablo Valderrama, cientista político, director de estudios de Idea País. Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Hola Andrea, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pablo, quiero partir preguntándote por el tema del día. Obviamente, lo que ha sido esta estrategia de dilación del diputado Naranjo en la Cámara de Diputados para conseguir los votos necesarios para aprobar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué reflexión podemos hacer de lo que ha estado pasando en el Congreso con este tema y, bueno, tantos otros, ¿no? A ver, varias cosas, pero yo creo que si tuviera que quedarme con algunas, diría que hay dos cosas importantes. La primera, es lo que todo el mundo ya sabe y todos los que tenemos WhatsApp nos han llegado ya varios videos de lo que está ocurriendo allá, que confirma el estado de la política actual, que se parece muchas veces más a un teatro, a un circo, que a un espacio de deliberación, seria, etc. Pero eso es lo que todo el mundo sabe y eso es lo obvio. Y lo segundo que quería decir, que trata de ir un poquito más allá, es preguntarnos si esto que está pasando en el Congreso nos permitiría sacar alguna reflexión sobre lo que está ocurriendo en otro lugar parecido al Congreso, pero que es la Convención Constitucional. Va a empezar, o ya empezó hace poco, la discusión de fondo. En una de las comisiones se está discutiendo sobre el régimen de gobierno. Entonces uno podría preguntarse, a la luz de lo que tú sugerías al principio, ¿qué reflexiones nos podría dejar lo que está pasando hoy? Y a mi juicio, entregarle más poder al Congreso, a un Congreso como este, digamos, me parece que es un error y creo que hay opciones que se están barajando hoy día, como por ejemplo el sistema parlamentarista o parlamentario, en los que son sistemas en los que se le busca entregar más protagonismo al Congreso. Entonces, esta situación, que más allá de la anécdota y el circo, que es lo que se está comentando por las redes sociales, yo creo que nos tiene que hacer pensar cómo vamos a diseñar las instituciones hacia el futuro, y creo que hay buenas razones para pensar que un sistema que le entregue más protagonismo al Congreso no sería una buena noticia para Chile. Y en ese sentido, Pablo, ¿qué alternativas hay? Porque también el excesivo presidencialismo es algo que nos ha generado también problemas. Absolutamente, yo creo que estamos en tiempos de evitar los excesos y por lo tanto las alternativas que hay arriba de la mesa hay que tratar de moderarlas lo máximo posible, y es por eso que nosotros desde Idea País hemos trabajado una serie de propuestas que lo que hacen es potenciar la idea de un presidencialismo moderado. Un presidencialismo, es decir, un sistema en donde el presidente, el jefe de gobierno y el jefe de Estado, que comparte atribuciones con otros poderes del Estado, y por lo tanto es moderado, pero a mí me parece que en el contexto actual, con la crisis de representación de los partidos, uno mira lo que está pasando también a nivel global, o sea, en democracias como la española, la italiana, la griega, donde sistemas parlamentarios están en crisis, digamos, con la cultura chilena, y me parece que ese presidencialismo moderado es una buena alternativa para los tiempos que corren. Ahora, es bien difícil cualquier solución en el contexto en el que estamos, donde hay un desprestigio total de la mayoría de las instituciones, donde hay un sentido de falta de legitimidad en el fondo, en todo lo que tenga que ver con el poder, la política, pero más allá. Por lo tanto, me imagino que estos son procesos que requieren tiempo. O sea, cómo poder generar confianza en las instituciones una vez que se ha perdido de la forma que se ha hecho. Sí. No, es una pregunta, es la pregunta del millón, digamos, cuando estamos sumiendo una crisis de legitimidad tan grande como esta, la pregunta del millón es precisamente cómo hacemos para revertir, para dar vuelta al partido. No tengo claro qué es lo que hay que hacer, pero sí sé que hay cosas que hay que evitar. Ya. Creo que evitar, por ejemplo, lo que hablábamos recién sobre el sistema parlamentario, donde se le entrega poder a quienes hoy están más deslegitimados, creo que es un error. Creo que, por ejemplo, hay que seguir avanzando en transparencia en la política, por ejemplo, relacionado con el financiamiento. Tenemos que entender que la política no son solamente elecciones, sino que hay que fomentar la participación ciudadana. Y tengo un ejemplo súper concreto, esta noticia que salió de esta encuesta en la Araucanía, en que se le preguntaba a la gente si estaba de acuerdo con mantener el estado de emergencia. Ahí uno podría decir, bueno, debiésemos hacer partícipe a las personas no solamente de votar cada 4 años por representantes, sino también en preguntas contingentes, inmediatas, acotadas a ciertos territorios, ciertas preguntas, como en este caso lo del estado de emergencia. Yo creo que sí, digamos. Entonces, está claro, yo creo que sobre todas las cosas que hay que evitar, hay menos claridad de lo que hay que hacer, pero sin duda que hay harto por trabajar para salir de este entuerto en el que estamos.
Ese elemento que tú mencionas, Pablo, es interesante, ¿ah? Porque desde hace mucho tiempo hay una reivindicación de parte de la ciudadanía de mayor participación en instancia de toma de decisiones. Y aquí hay una consulta y claro, muchos pueden decir ese es el camino. Pero también hay ejemplos de lo que ha ocurrido a nivel internacional cuando se plebiscitan temas tan relevantes, y voy a pensar inmediatamente en lo que pasó con el Brexit, donde quizás no se tomó la mejor decisión a juicio de lo que ha ocurrido después. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto nos arriesgamos a eso? Hay temas que son bien complejos y donde hay gente que probablemente estaría a favor de temas que ya están como bastante resueltos. Pongo solo un caso, el tema de la pena de muerte. Entonces muchos dicen, bueno, vamos a plebiscitar un tema así. ¿En qué tú lo ves como que podríamos avanzar realmente en participación como los ejemplos que tú me mencionas? Claro, y yo para tomar precisamente ese que el mecanismo de democracia directa, hay sectores políticos que en general suelen impulsar porque que la cantidad de plebiscitos, por ponerlo en términos súper sencillos, sean los máximos posibles, pero claro, cuando esos sectores uno les pregunta, bueno, ¿tú estarías entonces dispuesto a plebiscitar asuntos como la pena de muerte, por ejemplo? Me imagino que no van a estar de acuerdo, digamos. Entonces, Claro. ¿cómo manejar esos asuntos? Yo creo que son aspectos, o sea, son medidas, herramientas positivas, pero tienen que estar acotadas. Y creo que al menos tienen que tener dos tipos de límite. Uno, yo creo que deben utilizarse para cuestiones territoriales, para lugares donde territorialmente se puede acotar, en una municipalidad, o sea, en una comuna, en barrios, etcétera. Y también respecto a asuntos que sean acotados, digamos. Asuntos como la pena de muerte me parece que es el ejemplo paradigmático de algo no acotado. Pero, por ejemplo, para la construcción de un tipo o para construcción de plaza, o para opinar, recibir la opinión de las personas sobre los planes reguladores de una comuna, o sea, a mí me parece, pero de absoluto sentido, digamos. Son herramientas que pueden ser muy bien utilizadas, los que se busca solucionar. Interesante ese punto. Estamos conversando con Pablo Valderrama, cientista político, director de estudios de Idea País. Claro, porque el tema de la participación podría ser un elemento interesante de considerar en el camino que se está en estos momentos construyendo, de una nueva constitución. Tú mencionabas antes, Pablo, que el riesgo de que todo esto se transforme en un circo, que es lo que la gente o muchas personas comentan, no todos, pero hay un comentario ahí que se repite, del Congreso también es algo que se ha hecho extensivo por una parte de la ciudadanía al trabajo que está haciendo la Convención Constitucional. ¿Qué tan riesgoso es eso? Más allá de lo que vaya a definir legítimamente cada persona a la hora de votar en el plebiscito de salida. Pero nuevamente, cuando se está haciendo un trabajo que es tan relevante para el futuro de nuestro país, el tema que ya antes incluso de iniciar el trabajo de fondo de redacción de la Constitución, haya una parte del país que considera que no tiene ninguna legitimidad. No, muy riesgoso. Esta nueva constitución tiene que ser la constitución de todo un país, no puede ser la constitución de un sector. Entonces, en la medida que haya más personas que no se sientan parte de este proceso, obviamente es más riesgoso para su legitimidad y en consecuencia para que esta sea una constitución que dure el mayor tiempo posible. Y además riesgoso para los que estamos intentando hacer de que este proceso funcione, de distintas veredas políticas, de distintas posiciones ideológicas. Hay muchas personas que estamos trabajando desde nuestros lugares para hacer que este proceso funcione. Entonces, también nos hace difícil la pega los que estamos tratando, los que estamos apuntando en esa dirección, porque frente a las personas cercanas a nosotros que nos dicen, no, mira, estáis perdiendo el tiempo en un proceso como este, un proceso que es un circo, o surgió como un chantaje a la violencia, una serie de críticas que yo creo que son totalmente justificadas, digamos. No hace la pega más difícil a los que estamos tratando de que esto funcione porque le da espacio a esas críticas que son justificadas, que yo no comparto, pero que son justificadas. Entonces, acá hay un problema, o los Naruto, digamos, en la convención no le hacen un flaco favor no solamente en el largo plazo del país, sino que en el inmediato, en el corto plazo, porque precisamente habemos mucho tratando de hacer que esto funcione y esos espectáculos faranduleros, circenses al interior de la convención colaboran bastante poco, digamos. Cuando ya queda tan poquito para la elección,
Hay quienes se han preguntado, Pablo, respecto a cuáles van a ser las condiciones para gobernar, independiente de qué gobierno asuma el próximo año. De hecho, el propio Sebastián Sichel hablaba de que él veía un problema de gobernabilidad en el caso de que ganara Kast, pero quiero ir más allá de el hecho mismo de quién salga, sino que si efectivamente tú ves que va a haber problemas de gobernabilidad, dadas las condiciones políticas en las que hemos estado viviendo este último tiempo. O sea, vamos a tener problemas de distinto color, y yo creo que uno de esos va a ser la gobernabilidad. Yo pienso, me voy a poner en el caso que gane José Antonio Kast, con buenas o malas razones. Yo creo que esto, dentro de cosas que pueden estar justificadas, si gana José Antonio Kast, evidentemente, dado la posición que él ha tenido desde hace un tiempo respecto al trabajo de la convención, vamos a tener ahí probablemente un cierto choque de poderes, digamos, entre el poder ejecutivo y este poder que está mandatado por la Constitución para desarrollar una nueva Constitución. Ahí vamos a tener un escenario interesante. También vamos a tener un escenario bien interesante si gana alguien como Gabriel Boric, en que las tesis más predominantes en el sector de Gabriel Boric, que han sido empujar hacia un sistema parlamentario con solamente con una cámara, digamos, lo que se llama el parlamentarismo asamblea, puede pasar que al estar en el poder, y probablemente con alguna mayoría importante, al menos en algunas de las cámaras, esos sectores sigan o cambien más bien esa pretensión de traspasar de un sistema bicameral a uno unicameral. Entonces, y eso va a afectar la gobernabilidad indudablemente, la posición que tomen esos sectores. Entonces, lo que ocurra el 21 de noviembre y principalmente en la segunda vuelta en diciembre, claramente va a marcar un hito importante en la ruta que va a seguir la convención, porque o va tal vez a calmar los ánimos o va tal vez a encenderlos. Y sea cual sea el caso, digamos, yo creo que tenemos que seguir bien atentos a lo que ocurra, precisamente por lo que decía antes, para que esta constitución dure el mayor tiempo posible, para que todos nos sintamos parte, digamos, en la medida de lo posible, parte de esa constitución. Vamos a tener que estar muy atentos a que lo que ocurra en esta elección presidencial sea algo que colabore el proceso y no lo entorpezca. Pablo Valderrama, cientista político, director de estudios de Idea País, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Doble Opuesto este día lunes. Que esté muy bien. Igual, gracias a ustedes, nos vemos. Chao. 6 de la tarde con 31 minutos.